Hay un video que me llamó especialmente la atención de un tema que ya venía rondando en mi cabeza que últimamente he estado viendo. Por lo que estoy viendo, Brasil tiene un rollo de migración, no sé si es masiva, pero sí como que hay muchos brasileños yéndose a vivir a otros países. Yo he visto brasileños en Guatemala, que aquí normalmente pues la gente no busca a Guatemala para irse a vivir, pero sí hay otros países que les están llegando brasileños que buscan una mejora de vida. Y uno de estos países es Paraguay. Al final de cuentas colindan, tienen frontera ahí cerquita con Paraguay y pues es hasta cierto punto lógico que haya interacción entre ambos países. Ahora bien, ¿por qué prefieren Paraguay antes de a lo mejor Argentina u otro país que tienen aledaño? Pues es lo que vamos a averiguar el día de hoy. El video como tal se llama ¿Por qué hay tantos brasileños? Pros y contras de vivir en Paraguay. Si quieren ver el video completo, original y sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción para que lo vean sin problema. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios y mi reacción, vayan dejando su like. Si están en la televisión, le dan para arriba, dejan su manita y revisen que estén suscritos. Ahora sí, vayamos viendo. ¿Por qué hay tantos brasileros en Paraguay? Es la pregunta que hice a dos simpáticas brasileras en Asunción. Ellas forman parte de la colectividad que más crece en Paraguay, la de Brasil, con 11.700 solicitudes de residencia solo en el primer semestre de 2025, lejos de la segunda, Argentina, con 2.300. O sea, la primera cantidad de solicitudes para tener la residencia paraguaya es de Brasil, con 11.000. 11.000 en los primeros 6 meses de 2025. Y aparte la segunda está muy abajo de Argentina. Interesante, interesante. Y la tercera, Alemania, con 900. ¿Alemania? Entonces, ¿por qué hay tantos brasileros queriendo vivir en Paraguay? ¿Cuáles son los pros y los contras de vivir en el país guaraní? Nadie mejor que las propias personas que lo viven para explicar. Yo me imagino, pues por la lógica que me da a mí en mi cabecita, número uno, la tranquilidad, porque Brasil es un caos realmente, y sobre todo porque Brasil está pasando uno de sus peores momentos en cuanto a seguridad. Al menos es lo que yo he escuchado en las noticias, que Brasil no es uno de los lugares más seguros de Latinoamérica. Tiene algunos temas de corrupción, de inseguridad bastante delicados. Y yo creo que la otra sería la economía, puede ser. Aline. ¿Y vos cómo te llamas? Paula. Paula. Bueno, chicas, quería preguntarle qué les parecen las cosas más positivas y las cosas no tan positivas de vivir en el Paraguay. Bueno, las personas acá son muy receptivas, son muy calientes, así, muy amables. Creo que caliente se refiere a calurosas, a lo mejor. Es que eso mismo le pasó a una persona que vino de Italia para Guatemala solo a visitar y dijo, es que las personas son muy calientes. No, es calurosas, amigables. Calientes es otra cosa, que no digo que no lo sean, pero creo que no se refiere a eso. Lo que no me favorece mucho es el cambio climático, pero ¿Cómo el bien. cambio? ¿Qué pasa con el cambio climático? A veces amanece que tipo hace calor y al fin de la tarde ya hace frío y más o menos eso. Eso es cierto, los extremos de clima en Paraguay, al menos por lo que yo he entendido, son muy extremos. Es como en la mañana hace 38 grados y en la tarde hay 10. Que eso la verdad es que a mí me enfermaría bastante rápido. Si con los cambios que hay aquí de 23 grados a 16 ya yo me estoy enfermando, imagínense. O si no, es un día muy frío, un día muy caliente. ¿Vos de qué parte de Paraguay sos? Yo vivo acá en Asunción. ¿Vos sos de Asunción también? Sí, vivo en Asunción. Ah, ok. ¿Pero sos originalmente de Asunción o venís de otro lugar? No, yo soy de Maceió, Brasil. Ah, ¿sos brasilera vos Sí, también? brasileño. Ah, mirá vos. Sí. ¿Hace cuánto que estás entonces viviendo acá? En Asunción yo vivo hace 5 años y en Paraguay son 8. Tiene todo el acento paraguayo, la verdad. Obviamente se le nota ahí un poquito lo brasilero, pero el acento paraguayo lo tiene muy marcado. Sobre todo el acento asunceno, como le dicen. ¿Y por qué hay tanto brasilero en Paraguay? Hay muchos, Es un ¿no? país muy bueno para hacer inversiones. También tiene el área de la medicina, que viene mucha gente a estudiar lo que sería la medicina por el costo. Es bien más barato que en Brasil, que es como 3-4 veces más. Y es un país donde Eso también ha pasado aquí, que no sé por qué razón en otros países de Centroamérica la educación a nivel universitario es muy costoso y la gente viene aquí a la Universidad Pública de Guatemala a estudiar, y para los extranjeros la Universidad Pública de Guatemala tiene un costo un poco elevado. Sin embargo, ese costo en la Universidad Pública de Guatemala es más barato que las universidades de sus países. Aparte que la universidad de la que yo me gradué
no es porque sea mi universidad, pero la educación hasta cierto punto es muy buena. Tiene muchas cosas muy malas, pero la educación hasta cierto punto es muy buena. Y para los guatemaltecos la universidad pública es casi gratis. Hay que pagar algo, pero es muy simbólico. Entonces es algo que se ha dado aquí también. Tener más comodidad con un costo de vida más bajo. O sea, si tenemos plata que viene de Brasil acá, vivimos un poquito mejor. Y también se da para hacer muchas inversiones acá. Y vos creo que llegaste recién, ¿no? Por acá. Sí. ¿Hace cuánto que estás acá en Paraguay? Yo llegué martes. Acá. El martes, todo nuevo entonces. Sí. ¿Vos también sos de Maceió? No, yo soy de São Paulo, pero ya viví en Pedro Juan hace 5 años. Yo estoy terminando medicina acá. Ah, en Pedro Juan, Sí, ¿vivías? Sí. Ah, mira vos. ¿Y qué tal está Pedro Juan? Me gusta lá, pero yo prefiero Asunción, que es mejor, tiene más opciones de salir, de compras. Me Vos gusta sabés más. que ayer yo encontré unas chicas de Pedro Juan Caballero. Yo les dije, Pedro Juan Caballero tiene fama de ser peligroso. Y me dijeron que no. Ah, sí, depende, un poquito. Yo prefiero vivir acá. Ella tiene un poquito más acento brasileño, obviamente, aunque dice que ya ha vivido algún tiempo en otro lugar que no escuché muy bien. ¿Cómo es? ¿San Pedro? Creo que ese lugar no lo había escuchado yo. Y depende, dice ella, si es peligroso. Eso sí, si tenés una costumbre de vivir mucho en un lugar con muchas ventas, mucho comercio, como que Asunción es más llamativo que otros lugares. Acá para Ajá. vivir acá es mejor, en Asunción. ¿Te pensás quedar mucho tiempo acá en Paraguay o pensás volver a Brasil o cómo pensás hacer? Um ano, hasta dezembro eu tenho que ficar acá, porque depois eu termino minha faculdade. Pero eu vejo acá em Assunção uma grande oportunidade para trabalhar e também o custo de vida, que eu acho que é mais baixo que Brasil acá. Sí, y con menos plata haces más cosas Sí. tal vez también, ¿no? Sim, Con más- menos plata você vive melhor acá. Ajá. Bueno, esa es una idea. O sea, su plan es hasta diciembre tener que irse. Que bueno, ustedes ya están viendo este video en diciembre prácticamente. Yo lo estoy grabando en noviembre. Pero cuando ella termine, si encuentra una oportunidad laboral que le favorezca, probablemente se quede en Paraguay. Entonces, ¿qué sería un poco lo más un poco las cosas un poco negativas de acá de Paraguay que hay que trabajar un poco? Yo creo que podrían facilitar lo que sería la documentación, dar acceso más a las personas que quieren hacer las inversiones, porque ellos van cerrando los caminos donde piden cosas que un extranjero no van a tener de una, como... Eso es el tema de la burocracia, que siempre es un tema bastante complejo en Paraguay. Sobre todo para las personas que no son de Paraguay, pues es todavía peor la burocracia. Tener un condeudor para que puedas alquilar algo, y si vos puedes demostrar que tenés ingresos en Brasil y acá no, pero tenés que tener un condeudor. Pero imagínate que vos recién llegaste y no tenés eso. O también facilitar, si vos tenés la plata para comprar un auto, un departamento, que sea más fácil, y ellos andan cerrando eso. Pienso que puede mejorar mucho. Si lo hace un poco complicado, hay demasiada burocracia, ¿no? Sí, También mucha burocracia para sacar algo la que- residencia, sí, y todo, exactamente. Sí, tiene piden que... demasiadas cosas. A partir de aquí cambiamos de idioma, del español al portugués. Esperen, se va a poner los subtítulos que yo no entiendo nada de portugués. E então vou fazer uma pergunta em português para vocês, Uma pergunta em para o português. pessoal do Brasil, Ah. que vocês pode falar para o pessoal do Brasil, do Paraguai, como Espérenme que me está poniendo esto en... No funciona muy bien los subtítulos. vocês pode falar para o pessoal do Brasil, do Paraguai, como vocês podem apresentar. Que é um lugar muito bom para viver, para fazer inversões, para Porque muitas vezes o Paraguai fazer não- compras, fazer compras. O Paraguai não tem muitas vezes não tem muita boa reputação no Brasil, né? Às Tem que vezes, vir, às tem que- vezes. Às vezes. A gente Bueno, voy a intentar traducirlo yo con mi mal traducción de portugués, porque los subtítulos no funcionan. ¿O sí? Ah, bien, aquí está. Ya lo encontré. No sé por qué no lo he encontrado. Bueno, que es un bonito lugar para hacer compras y que a veces en Brasil, Paraguay se le ve como un no muy buen lugar, pero pues creo que sí. não pode generalizar, mas é um bom lugar para passar férias, fazer compras, tem muito produtos importados com preço maravilhoso, então é bom. Não podemos generalizar. Tem lugar maravilhoso, tem paraguaio que é muito receptivo, não é porque alguém fez alguma coisa assim que são todos. E você que você pode falar para brasileiros do Paraguai? Sim, aqui é muito bom para fazer compras e também a questão de estudo, uma oportunidade. Medicina, né, no Brasil, em torno de 15 mil reais por mês, 12 a 15 mil reais. Aqui no Paraguai, convertendo para real, a gente paga 2 a 3 mil reais mensal. É uma diferença muito grande. Para quem busca estudar, investimento aqui, é um lugar excelente.
Aqui você se compra um apartamento com preço muito mais baixo do que você compraria em São Paulo ou sim? em outra capital. Tem preços baixos. Es que también Brasil con los precios se manda a usted. Entendemos que la economía de Brasil es un mundo bastante aparte a todo el resto de Latinoamérica, porque de hecho cuando muchas personas llegan a Brasil dicen es que Brasil es su propio mundo. Ellos no son como nosotros que intentamos imitar a otros países, ellos son su propio mundo. Para comprar coisas? Sim, para investir em apartamentos. Não é por nada que tem tanto brasileiro. Tem muito brasileiro aqui mesmo, né? O mercado imobiliário aqui em Assunção está crescendo muito. Você, hoje mesmo a gente estava vendo ao redor aqui o tanto de prédios novos e oportunidades de você estar comprando edifícios, prédios, apartamentos na planta, né? Então parece que tem muito futuro aqui, as coisas estão melhorando aqui no Paraguai, você acha? É um país que cresce muito, né? Não para de crescer. Cada vez você passa aqui na zona mesmo do Agentado Shopping, muitos prédios que estão em construção, que vai ser área industrial, né? Tudo isso, e shopping, vendas, e muitas boas inversões dá para fazer. É um país, é uma cidade que não para de Você crescer. conta também ficar um pouco mais tempo aqui também? Eu já moro atualmente Já mora aqui, definitivamente, já tenho não? toda a documentação. Você quer mais Ella ya se asentó ahí, no la van a mover de ahí. mais um ano e já volta para o Mais Brasil? um ano, mas eu penso em ficar aqui, poder trabalhar aqui em São Paulo também. Porque aqui tem como tem aeroporto, né? E 2 horas de voo a gente já está em São Paulo já. Muito fácil. Sim, já 2 horas está no Brasil. Bueno, eso sí, si tiene, imagínense un caso hipotético. Ay, mi compu. Imagínense un caso hipotético donde le dicen, mira, vas a trabajar fines de semana en Brasil y te vamos a pagar esto y esto. Y entre semana tenés un trabajito en Asunción. Pues si tenés el aeropuerto que te hace 2 horas de Asunción a Brasil o a Sao Paulo, ¿por qué no aprovecharías? Yo me hago aquí 2 horas para llegar a la capital dentro de mi mismo país por el tráfico, imagínense. É muito prático então, não? Sim, e perto, Você acha que tem quantos brasileiros aqui em Paraguai? No Paraguai atualmente, nossa, acho que vai ter uns 100 mil brasileiros por aqui. 100 mil? Tanto assim? Tem muito, né? Estudantes Sim, na fronteira. em Pedro Juan, só de estudantes, era 25 mil. Só de estudantes, só de estudantes. Então vai ter bem mais que 100 mil. Uau, Muito. Além dos brasileiros, tem muitos uruguaios, argentinos, chilenos, árabes, colombianos. São pessoas, comerciantes que estão na fronteira. O Paraguai está ficando bastante cosmopolita aí, não? Muita gente de Tá muitos ficando lugares. pequeno já para tanta gente, mas tem espaço para mais. As taxas de impostos aqui são mais baixas e acaba atraindo os investidores externos aqui para o Paraguai. Isso é muito legal, sim. Bueno, muito obrigado. As minhas estão muito lindas também. Y muy obrigado. Bueno, muy interesante ahí la opinión que dieron las amigas brasileñas. Obviamente en portugués tuve que leer los subtítulos porque si no, no le entendía nada. Pero básicamente, si ustedes quieren un país para invertir, para estudiar incluso, Paraguay es una gran opción por lo que entendimos. Sobre todo para las personas que van de Brasil. Eso sí, por lo menos hay que aprender español para llegar a Paraguay. Hablando solo portugués, quizás en alguna región muy específica medio te entiendan, pero en Paraguay tenés que aprender a hablar español. Y mejor si te adaptas con un poquito de guaraní, para que no te quedes en las nubes cuando empiecen a hablar con palabras de guaraní. Miren, la chica que estaba ahí ya tenía acento de Asunción, la verdad. Así que hay que adaptarse. Gracias a todas las personas que vieron este video. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Si me quieren acompañar por allá, son totalmente bienvenidos. Muchísimas gracias por haber visto este video hasta aquí. Yo lo leo en los comentarios y nos vemos en una próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.